Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos reunidos para escuchar tu palabra, para conocerte, Señor, para que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros con tu palabra. Padre, nosotros necesitamos entender, porque en eso consiste la vida eterna, Señor. En eso consiste la comunión contigo, Padre, en conocerte, Padre Celestial. Si nosotros te conocemos, tu amor, Señor, nos va a inundar y nosotros vamos a disfrutar de ese amor, Señor. Nosotros no disfrutamos de tu amor porque no lo estamos conociendo, no lo estamos entendiendo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos lo revele, Padre Celestial, para que la plenitud de la vida del Espíritu se dé en nosotros. Padre, yo te clamo en esta mañana por los que han apagado su fe, Señor, por los que se han alejado de ti por las circunstancias de la vida o por su tontería personal, que seas tú obrando, quitando, mostrando, limpiando de nuevo, renovando, avivando, Padre amado. Obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan es el Evangelio, ¿no? Y Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, no me cansaré de decírselo, es el discurso más importante de Jesús. Imagínense, Dios es el Dios único. Cuando dice la Biblia que el verbo de Dios se hizo carne, nosotros a veces no entendemos esa expresión. En primer lugar, porque la palabra verbo es un arcaísmo del español. Era lo que se podría decir hoy en día sería la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Lo que pasa es que esa expresión palabra en el caso de Dios no es igual a la palabra nuestra. Por una sencilla razón, nosotros somos criaturas. Entonces la palabra nuestra apenas es una expresión vaga de nuestro pensamiento. Usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos una idea y la idea comienza a dar vueltas en la cabeza y nosotros comenzamos a formalizarla. Es más, si nosotros no la escribimos o no la grabamos, se nos olvida. Entonces la gente cuando está inspirada, los artistas cuando se inspiran, están en el baño y entonces ahí mismo salen del baño, ahí graban y dicen algo y lo postean y lo copian para que no se les pierda la inspiración, ¿no? Están dormidos y se levantan y, oiga, esto que se me ocurrió tan bueno, entonces lo escriben y ahí lo dejan, ojo, y ahí lo dejan.
Fíjese que esa palabra reside dentro de ellos. Eso no se lo inventó, no se lo sopló nadie. Ahí en su conocimiento, por su experiencia, por todo lo que está viviendo, esa palabra está en su mente. Pero cuando se formaliza la palabra, ya adquiere sentido. Es más, nuestra palabra se va perfeccionando cada vez más. El pensamiento, cuando uno es niño, piensa como niño, y cuando va creciendo cada vez, lástima que ahora ya los viejos son inútiles, ¿no? Porque antes en todas las sociedades, pues la ventaja de la edad precisamente es el conocimiento. Eso es un capital, hoy en día los jovencitos están gobernando. En Chile, por ejemplo, hay un problema porque el presidente tiene 35 años. Pues obviamente que es un hombre sin experiencia. Y por todo el caos de la política y de la corrupción, pues la gente cansada escogió a este hombre que no conoce nada, y ahora quieren que con 35 años él, como un mago, repare 70 años de podredumbre. Pues no puede, y él tiene que rodearse de la gente sabia, de la gente que conoce, de la gente que tiene la experiencia. Bueno, nuestra palabra es imperfecta, nuestra palabra se va madurando. Es más, nosotros en primer lugar no expresamos todo lo que pensamos, ni todo lo que expresamos es lo que estamos pensando. En el caso de Dios no, porque Dios es perfecto. Entonces, si nosotros habláramos del pensamiento de Dios o de la mente de Dios, pues esa mente es perfecta, su idea es perfecta, su plan es perfecto, él es el que lo sabe todo. Y esa mente de Dios o esa palabra de Dios, que en el caso de Dios es lo mismo, no cambia. Dios no dice una cosa y hace otra cosa, porque Él todo lo que dice es Él. Todo lo que revela es Él. Esa mente de Dios o esa palabra de Dios hace 2000 años se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros podíamos pensar, como la palabra se hizo carne, entonces la palabra se rebajó. No. Lo que se rebajó fue la forma. Él era forma de Dios y se presentó delante de nosotros como forma de hombre. Pero Él, cuando estuvo en la forma de hombre, no habló como hombre, sino que solamente habló la palabra de Dios o la palabra del Padre. ¿Se da cuenta por qué la palabra de Jesús es la verdad? Porque no la cambió. Él fue obediente en guardar la palabra rigurosamente. No habló por su propia cuenta. Mire conmigo Juan capítulo, a ver dónde puede estar eso que estoy hablando. Juan capítulo 7. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Si usted lee el Evangelio de Juan, todo el tiempo va a encontrar esto que estamos hablando. Que Jesús no habla por su propia cuenta, sino solamente lo que el Padre, ojo, cuando Él habla lo que el Padre me dijo que dijera, piense que Jesús estaba con Dios y era Dios. De modo que en la comunión íntima Él conoció la palabra como Dios, no como criatura, sino como Dios. Y cuando se rebajó, la palabra que trae no es la palabra de la criatura, es la palabra que recibió como Dios, y esa palabra nos la dio. Y lo impresionante, imagínense para nosotros entender la mente de Dios, eso es como un chiquito tratando de entender a los papás, no puede. Y el papá trata de explicarle, por más pilo que sea el chino, no lo entiende. Entonces, pero imagínense, Él se hizo como uno de nosotros, y en nuestro código, en nuestro lenguaje, como a niños, nos explicó todo lo que el Padre reveló de lo que Él es. Entonces nosotros recibimos la palabra totalmente. Dice que en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. De modo que lo que nosotros conocimos de Jesús es absolutamente la verdad sin distorsiones. Yo hablo y yo distorsiono la palabra, inevitablemente, porque mi mente es limitada. Cualquier persona con cualquier conocimiento, cuando transmite la palabra de Dios, la va a hablar con distorsiones. ¿Cómo hacemos nosotros para que la palabra no se distorsione? Pues tratamos de ser lo más fiel posibles a la palabra. Y nosotros
toda la iglesia tiene la responsabilidad de verificar si lo que se está hablando aquí es conforme a lo que está ahí. A mí me encanta porque la iglesia nuestra es terrible. Entonces ayer en la enseñanza, pues están dando la enseñanza, pero claro que la gente de la iglesia conoce más que los que están dando la enseñanza. Y entonces ellos le refugian. Y espera un momento, porque es que en un momento usted está hablando de un Dios castigador o en esta pregunta, entonces claro, la gente que viene de otra iglesia pues se siente intimidada ante esa jauría de malvados que creen que se la saben todas. Pero no nos las sabemos todas. Ojo, en cuanto a Dios, nadie se las sabe todas. Y es más, en cuanto a Dios, por más de que leamos la Biblia muchas veces, si no tenemos la comunión, no nos la sabemos todas, porque no vamos a entender la palabra espiritualmente. Por eso se necesita el Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener, yo me he deleitado, yo he hecho un trabajo de antropología familiar en este tiempo que están mis hermanos viniendo. ¿Sí? Hemos tenido un muy buen tiempo compartiendo. Y entonces yo me pongo, nos sentamos, todo momento que nos sentamos, yo empiezo a sacarles qué es lo que pensaban en determinado momento. Y entonces todos empiezan a hablar y todos nos quedamos asombrados. No sabíamos eso, no sabíamos eso. Y entonces, ¿qué ha producido ese tiempo como familia? Una mayor comunión, un mayor entendimiento, no solamente individual, sino un entendimiento colectivo como familia. Entonces este tiempo nos ha estrechado muchísimo. Fíjese cómo se logra esa comunión. Nosotros tenemos que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ojo, por medio de la iglesia. No hay otra manera. Por medio de compartir. Mire, uno es un tonto porque uno se aleja de Dios. Pero uno no se aleja de Dios, porque ¿dónde nos iremos de su presencia? Él está con nosotros todo el tiempo. Pero nosotros nos apartamos de la iglesia, por circunstancias, por el trabajo, por el día a día, eso es lo que quiere el enemigo, por los problemas, por los dramas. No, yo no tengo no tengo para el transporte para ir hasta la iglesia, entonces me conecto por internet. Pero eso está logrando una separación. Y al darse esa separación, ojo, con la iglesia, nuestro espíritu se va apagando también. Necesitamos el espíritu avivado. Por eso tenemos otras reuniones. El domingo muy clave, pero tenemos, y yo sé que en esas reuniones es un lío. Por ejemplo, a mí me da miedo cuando se reúnen las mujeres. Sí, yo digo, no, se van a agarrar de las mechas. Van a estar peleando, van a estar envidiándose, van a estar molestándose, van a tener dificultades. Yo lo sé. Y va a ser más difícil pastorear. Porque entonces, no, yo me fui porque Patricia me miró mal. No, venga, pero mire, ¿no ve que Patricia es tontilla? Si lo miró mal es porque es tontilla. Téngale paciencia, No, es que ella lleva mucho tiempo en la iglesia. Sí, pero usted está teniendo poco tiempo, tiene más madurez. Entonces ceda de su, ¿no que es cristiana? Imagínese, Dios siendo Dios, dejó de ser igual a Dios para habitar entre nosotros y comunicar. Él se despojó, Él se hizo humilde por nosotros. ¿Cómo nosotros, si entendemos, no vamos a ser humildes y vamos a tener paciencia? Bueno, en primer lugar, no, tenga paciencia conmigo, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos la imperfección. ¿Quién es el perfecto? Él. Y Él en nosotros nos hace perfectos. Esa es la perfección del cristiano. Permitir que Él habite dentro de nosotros. No nosotros, sino que Él sea obrando. Eso es lo que va a estar hablando Juan capítulo 14 de la obra del Espíritu Santo. Lo que estamos aprendiendo hoy es que Dios es el Dios único. Y de Dios único lo que se presentó delante de nosotros fue el verbo, la palabra que se hizo carne y nos reveló. Imagínense eso. Que la palabra, que Jesús, el Hijo, o sea, es la fidelidad, nos revelara el pensamiento de Dios. Pues déjeme decirle, nosotros somos los más afortunados del mundo por haber creído eso. ¿Entiende qué es creer? No, creer no es admitir la existencia de Dios.
Bueno, eso ya es un punto. Pero es que nosotros no solamente admitimos la existencia de Dios, sino que además recibimos su palabra como la verdad. Esto no es un engaño. Si nosotros recibimos la palabra de los hombres como la verdad, sabiendo que todos los hombres mienten, dijo el Dr. House, todos los hombres mienten. Todos nosotros falseamos la verdad. Por ignorancia, por nuestro propio interés. Pero Él nos la reveló absolutamente. Nosotros deberíamos de apasionarnos por esa palabra, estudiarla, conocerla, pero ojo, no como estudiando un libro de filosofía, sino sabiendo que ahí está la declaración de amor de Dios. Entonces, yo no sé si usted tiene cartas de los novios antiguos. Esas cartas se vuelven nada porque uno vuelve y las desdobla y las lee y vuelve y las dobla y vuelve y las desdobla y las lee y vuelve y las dobla hasta que ya los quiebres empiezan a deshacerse. Bueno, esta Biblia debería de deshacerse, de estar nosotros desdoblándola y ¿cómo es que me dijiste que me amabas? Juan capítulo 14 es esa declaración de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y yo espero que a esta hora, bueno, de pronto usted vino por primera vez, pero a esta hora ya entienda cuáles son los mandamientos de Él. ¿Cuál es el mandamiento? Usted se arriesga a decirlo, dígalo. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos y que amemos a los demás como Él nos amó. Ese es su mandamiento. Que creamos. Obviamente, no se puede creer en lo que no se conoce. La creencia sin conocimiento es religión. Entonces la creencia sin conocimiento no produce el peso de la vida de fe, el gozo, porque no estamos entendiendo. Entonces cuando uno entiende ya, ay sí, es esto, bueno. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El mandamiento son dos. Uno, que creamos en el que Él ha enviado. Dos, y que amemos a los demás como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Dándonos la vida en el Espíritu. Ese es el amor de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos es buscando que la gente tenga la vida del Espíritu. Dios nos dé la sabiduría para eso. Yo entiendo que ayer era como un método. Ese método es bueno porque uno sabe, lo que yo tengo que darle a conocer a la persona es que, en primer lugar, que está muerto espiritualmente, en segundo lugar, que Dios lo ama incondicionalmente, en tercer lugar, que para poder que no haya acusación, el Hijo pagó en la cruz por nosotros, en cuarto lugar, que Él resucitó y vive, y que a los que le creen les da el poder de tener la comunión con Él. Pero, listo, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo digo? Eso es lo que estábamos haciendo ayer en ese taller. Dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Claro, si Jesús hubiera sido como Buda, pues Buda murió. Y entonces, pues sí, uno puede tener, inclusive yo no sé de budismo mucho, pero ¿cómo fue que Buda entregó su legado, sus palabras? Serían los discípulos los que los escribieron, pero como Buda murió, pues ya, no sabemos más de Buda. Si quisiéramos conocer de Buda, entonces leeríamos los escritos de Buda y tan bonito, y hasta ahí llega. Pero Jesús murió, resucitó, subió al cielo y envió al Espíritu Santo, no para que esté al lado, sino para que esté en nosotros. Eso es demasiado. Dios es demasiado abundante y perfecto. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Entiende por qué también es el Espíritu de verdad? Bueno, lo voy a decir porque es el Espíritu de verdad. Mire Juan capítulo 16, versículo 13. Yo sé que otra vez vamos a repasar esto, pero cuando veamos Juan 16, 13, ¿no? Si llegamos allá con vida, ya no sé,
está corriendo tan rápido el tiempo que uno no sabe qué va a pasar. Nosotros no nos estamos dando cuenta de la velocidad de los sucesos como me estaba contando Elizabeth. En este momento en Europa acaba de explotar una pandemia de niños y se están muriendo los niños ¿de qué es? De hepatitis infantil. Entonces primero matamos a los viejillos con coronavirus y después ahora matamos a los niños con hepatitis infantil. Y nosotros no nos damos cuenta, estamos acostumbrados, ¿no? Ya todo el mundo está acostumbrado a andar, yo soy el único que no me acostumbré a usar tapabocas, porque como tengo las orejas tan levantadas, yo dije, no, me va a quedar como Dumbo ahora sí, ¿sí? Dice que ahora tengo que usar el tapabocas al revés para echar otra vez las orejas para atrás. Pero nosotros ya nos acostumbramos, y si vamos a viajar, necesitamos tener un permiso especial, usted tiene la prueba PCR, o sea, todo el mundo estamos ya listos. Bueno, el Espíritu de verdad, porque no habla por su propia cuenta. Juan capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es el Espíritu de verdad. Mire conmigo Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. ¿Por qué nosotros confiamos en alguien? ¿Por qué confiamos en una persona? ¿O por qué no confiamos en alguien? Dicen, no, yo no confío en esa persona. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad o no es verdad. Si una persona es consecuente a su palabra, si una persona siempre actúa conforme a su palabra, si una persona entonces uno dice, sí. Yo sé que si dice, présteme 100, uno sabe que le va a devolver los 100 porque esa persona tiene palabra. Bueno, en el caso de Dios ni siquiera hay duda de que su palabra es verdad, que su palabra se cumple indefectiblemente. Y tenemos la ventaja de que Jesús nos habló la palabra y de que el Espíritu Santo nos va a recordar siempre no una palabra diferente, esa palabra. Y sobre esa palabra el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida, nos va a dar a entender y nos va a dar a conocer y nos va a revelar. Claro, como esa palabra tiene tantas aristas, tantos matices, y nuestra mente es tan limitada, pues cada vez que accedemos a la palabra, el Espíritu Santo va profundizando en esa palabra y nos va revelando. ¿A quién? A los que la anhelan, a los que la desean, a los que la buscan. Yo no sé si usted tiene algún hobby o alguna afición. Entonces cuando uno encuentra con alguien que tiene un hobby, por ejemplo, su hobby son las motos, entonces uno dice, ¿y qué? No, mire, la moto y el cigüeñal aquí y el cárter y las bujías y mire cómo funciona, y entonces podemos aumentarle la velocidad haciendo que los pistones generen más, porque entonces podemos ensancharle y poder... Yo dice, qué maravilla, pero usted ¿cómo aprendió todo esto? Porque me apasiona, porque es mi pasión. Y entre más conoce, pues más ya sabe, es más, podía él mismo construir una moto porque se apasiona por el tema. Bueno, con la palabra también deberíamos de apasionarnos. Y somos los más tontos si no nos apasionamos por lo único que realmente en esta vida vale la pena conocer, que a Dios. Y nosotros gastamos horas, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cuánto se gastó viendo Doctor House? Pues imagínense, son 8 temporadas de 20 capítulos, cada capítulo de 45 minutos, pues multiplique y ahí sí no, pero con la palabra ¿cómo? También deberíamos de gastar mucho tiempo profundizando en la palabra. El Espíritu de verdad, dice, voy a leerle otra vez, está en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. Y yo los he dado a conocer. Después llegaremos a Juan 17. Volvamos a Juan capítulo 14. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Yo se lo dije la vez pasada también, pero se lo repito. A Dios nadie le vio jamás. Al Hijo todos lo vimos, lo tocamos y lo palpamos. Bueno, estoy hablando como si fuera uno de los discípulos, ¿no? Todos lo vieron, lo tocaron y lo palparon, lo escucharon. Y al Espíritu Santo solamente los que creen en Jesús lo pueden recibir. Nadie más. No es que, sí, yo sé que así dicen en la religión, pero no es verdad. La palabra dice otra cosa. Porque la religión dice, aquí está el Espíritu Santo moviéndose. Y uno se imagina como una nubecilla ahí caliente por encima de la gente, como desplazándose, y de pronto ve a alguien que le cae bien y lo toca, y otro, y entonces, lo tocó el Espíritu, está llorando. No, no es así. Es una mentira eso. Porque el Espíritu Santo solamente se puede manifestar en los que creen en Jesús, en nadie más. Mire conmigo Juan capítulo 7, estábamos cantando hoy, ¿no? Anhelo conocerte más. Ese debería ser nuestro anhelo. Yo quiero conocerte, yo quiero vivir más en comunión contigo. Mire, uno con la pareja no puede estar todo el tiempo, bueno, en primer lugar porque resulta agarrado de las mechas, ¿no? Eso es difícil la convivencia, porque somos imperfectos. Pero además porque tenemos labores que hacer. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que me quede aquí todo el día con usted? Tengo que ir a trabajar. Sí, cuando son novios sí no importa, eso falta el trabajo y están ahí, pero cuando ya la cosa pues no se puede, tiene que ir a trabajar. Tiene otras obligaciones, tiene otras responsabilidades. Pero imagínense, nosotros con Dios, por medio del Espíritu Santo, todo el tiempo con Él. No nos damos cuenta. Ni siquiera aprovechamos eso, no experimentamos la comunión que además que Él anhela tener con nosotros. Él quiere. Dios desea tener toda la comunión, porque esa es su naturaleza. Y lo hizo todo para eso. Entonces nosotros, como en la religión nos enseñaron que uno va a la iglesia, tiene el tiempito y se va otra vez para la casa y chao. Entonces sí, uno ve las iglesias abarrotadas, haciendo fila para entrar, pero para tener como si fuera un teatro, para tener media hora o una hora la experiencia mística y chao, y se acabó. Pero nosotros no estamos entendiendo que los cristianos no somos así, sino que Él vino a morar con nosotros. Y si no ha tenido la experiencia, o sea, si usted solamente tiene la experiencia al lado, permita que Él venga a morar. ¿Sabe qué? Pídaselo y usted lo va a experimentar. Porque Él quiere, ¿sí? Sino que Dios es demasiado respetuoso. A veces yo le digo, ay, no seas tan respetuoso conmigo. Invádeme, domíname, subyúgame, pasa por encima de mi voluntad, Señor. Pero Él no lo va a hacer. No, Diego, usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que decidir cuánto permite que yo obre en su vida. Jamás lo voy a obligar, jamás lo voy a subyugar, jamás le voy a exigir. Conózcame. Cuando usted me conozca, usted se va a abrir para que yo pueda obrar todo lo que quiero hacer con su vida, en su vida. Dice, está en Juan capítulo 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Claro, nosotros ahora como tenemos el agua tan facilito, pues ya casi no sentimos la sed, pero cuando uno siente la sed y no tiene el agua, en la época de Jesús, claro, había que ir no abría la llave y ahí salía el agua. En primer lugar, había que ir a sacarla del pozo. ¿Se acuerda que Él se encontró con la samaritana? Y entonces, pues cada día, bueno, ¿quién va a ir por el agua? Porque si se acababa el agua, y entonces en medio del clima de Israel, que es un clima caluroso, y uno sintiendo sed, se acabó el agua. No, yo tengo sed, voy a ir a Jesús diciéndole a una mujer, dame de beber, dame de beber. El que tenga sed, ¿de qué? ¿Sed de qué? Sed de la vida espiritual. Y usted entiende que no toda la gente tiene sed. ¿Y sabe por qué no toda la gente tiene sed? Porque la mayoría están muertos espiritualmente y no lo saben. Entonces, si uno está muerto espiritualmente, no sabe que necesita beber. Nuestra labor es decirle a la gente, ¿sabe qué? Mire, su vida es una vida de muerte y de miserableza.
aunque lo tenga todo. Es más, entre más tenga, más el hueco se acrecenta, porque entonces dice la persona, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo la vida en saciedad, en plenitud de la existencia? Hermano, porque no conoce lo más importante, ¿qué? La vida espiritual. Venga y le explico, venga y le muestro, mire, yo hoy estaba, y entonces uno evangeliza, y la persona, no sé si sea verdad esto que me está diciendo, vamos a tratar de experimentarlo, y cuando comienza a vivirlo, oiga, ¿usted por qué no me había dicho antes? Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es lo mejor, Darío, que le pasó en tu vida. Es sin duda, es lo mejor, Angelita, es lo mejor. Es lo mejor. Y nosotros nos callamos. Necesitamos decirle a los que amamos y a los que no amamos, oiga, es lo mejor, hermano. Esto es lo mejor. Bueno, estamos en Juan capítulo 7, versículo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, fíjese que esa es la condición, ¿qué? Creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo, cuando conocí al Señor, pues yo preguntaba, bueno, ¿y cuándo se va a dar este versículo? Porque vivía todavía en la religión. Entonces yo decía, pero esto yo quiero experimentar esto de los ríos. Y yo le preguntaba al pastor, pastor, ¿y cuándo es que corren los ríos de agua viva? No, pues eso es como el primer amor. Pero claro, él no podía decirlo. ¿Por qué? Porque él tampoco lo estaba experimentando. Pero yo le aseguro, yo veo a la gente de la iglesia y me pongo demasiado feliz, porque yo sé que en muchas personas de la iglesia que corren los ríos de agua viva, ¿sí? Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese que los discípulos están siguiendo ya a Jesús, andan con Él, apostaron toda la vida por Él. Cambiaron todo, dejaron la barca, las redes, la familia, padre, madre, se fueron con Jesús. Pero todavía no han recibido la experiencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo la recibieron? Mire conmigo en Lucas capítulo 24. O sea, si usted siente, necesito más, es porque hay más. Y siempre vamos a pensar eso, yo quiero más, Señor, yo quiero más, yo sé que puedo permitir que tú obres más en mi vida. Soy un tontín porque lo cambio por bobadas, por circunstancias, por tiempo, pero ¿sabes qué? Yo anhelo conocerte más, quiero conocerte más. Y lo que Dios va a decir siempre es, vamos, claro que sí. Él dice, no, yo no quiero que ustedes me conozcan, no, Él desea. Lucas capítulo 24, versículo, leamos desde el 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, ¿qué? La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Yo cuando me reúno con los pastores hago preguntas malvadas para hacerlos caer, ¿no? Decirles, oiga, tienen que estudiar más la palabra. Entonces yo les digo, ¿cuál es la promesa del Padre? Jesús, la salvación, la sangre de Jesús. No, Señor. La promesa del Padre no es Jesús. La promesa del Padre es el Espíritu Santo morando en nosotros. Fíjense que una cosa es la salvación y otra cosa es la experiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir si nosotros no somos salvos primero.
y después de ser salvos se va. Mire cómo es el Señor. El Señor muere. Los discípulos, fíjense que aunque ya habían apostado la vida por Él, apenas murió, todos salieron corriendo, se asustaron, se escondieron, volvieron atrás, volvieron a la barca y a los pescados, y el Señor los encuentra ahí pescando atrás de ¿qué hubo, Pedro? Y Él se queda asombrado, ¿no? Bueno, el Señor resucitó, subió al cielo. ¿Sabe cuánto tiempo llegó después el Espíritu Santo? No llegó inmediatamente. 40 días estuvo con ellos dándoles palabra resucitado. 40 días. Se fue. 40 días en el cual más de 500 personas lo vieron resucitado. Uno piensa, no, si yo veo a Jesús resucitado, después de verlo morir, si lo veo resucitado, no, yo le apuesto toda mi vida. Ahora sí, ahora esa fe no me la quita nadie porque lo vi. No, Señor, esa es una fe imperfecta. 500 lo vieron, así nos dice Pablo en 1 Corintios 15. En el aposento alto, o sea, 10 días después de que él se fue, solamente habían 120. Pregunta, ¿qué pasó con los 380? No, es que yo estoy muy ocupado. Y de los 120 que recibieron el Espíritu Santo, si uno sigue leyendo el libro de los Hechos, ¿de cuántos se da testimonio? Pues de Juan, de Felipe, de Bartolomé, de Esteban, de Pablo. Pablo ni siquiera estaba con los 120. Pablo es después que tiene la experiencia del Espíritu Santo. Pero miren, estábamos viendo aquí la promesa. Miren conmigo Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Imagínense, Jesús, siendo el Verbo de Dios, Él habló la palabra, fue por el Espíritu Santo. No, ni siquiera fue obedeciendo al Padre, siendo fiel, no. Él por el Espíritu Santo dio la palabra del Padre. Dice después, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de... Él les dijo, ¿sabe qué? Todavía no se vayan a predicar. Esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y después dice, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La gente le está preguntando por las cosas de este mundo. Ellos están preocupados es por ver el reino aquí en la tierra. Dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero, esto es lo que tiene que importarle a ustedes, les dijo. Ustedes no se metan en lo que no les importa. Pero esto es lo que tiene que importarles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Qué es? Poder de Dios. Es la vida, es la fuerza. Es el anhelo, es el deseo, Claro, por eso Pablo le dice a la gente, ¿sabe qué? Sea lleno del Espíritu. ¿Sabe qué? No apague el Espíritu. ¿Sabe qué? No se descuide en el Espíritu. ¿Sabe qué? Esté avivando el Espíritu. Pero es como si nosotros tuviéramos ahí como una cosita ahí que alimentamos, como si tuviéramos una lombriz de esas tenias y entonces la alimentamos para que no se muera. No, Señor. El Espíritu Santo es Dios. Con cuánta pasión deberíamos de nosotros cuidar la vida del Espíritu.
cómo cuidamos la vida de la carne, cómo cuidamos la vida del alma, pero cuánto más la vida del espíritu. Bueno, esa fue la instrucción. Mire conmigo lo que pasó en Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos que se llamaba la fiesta de las cosechas. Entonces, cuando empezaba la cosecha, usted sabe que en ese tiempo el clima era regular, de modo que las cosechas eran regulares. Se sembraba en una época y se cosechaba en otra época. Cuando comenzaba la cosecha, todos tenían la obligación de recoger las primeras gavillas, las primeras ramos de trigo, y lo llevaban al templo. Y lo presentaban delante de Dios reconociendo, Señor, la cosecha es por ti. Eso se llamaban las primicias, entonces lo presentaban y todos celebraban y bueno, había una serie de fiestas ahí en el Pentecostés. Esa fiesta del Antiguo Testamento solamente era una analogía de lo que iba a pasar. ¿Cuándo? En este momento, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ojo, no se equivoque, el viento y el fuego no es el Espíritu Santo. ¿Dónde se manifiesta el Espíritu Santo? Adentro de los creyentes. ¿Qué se manifestó afuera? Mire conmigo Hebreos capítulo 1, viento y fuegos, ¿qué son? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En Reina Valera, que está mal traducido. Pero vamos al Salmo 104.4, ahí tiene el Salmo 104, ¿cierto? Ahí debajo de ese versículo dice Salmo 104. Vamos al Salmo 104. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego, ¿qué? Sus ministros. Lo que se manifestó como viento y como fuego, ¿qué fue? Ángeles. Y el Espíritu Santo, sigamos leyendo. Estamos en Hechos 2. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu. Entiende que el Espíritu Santo se manifestó, ¿fue dónde? Adentro de ellos. Entonces la gente, claro, la gente está esperando una manifestación exterior. No, no es en el exterior. ¿Es dónde? Aquí. Sí, yo sé que algunos tienen la experiencia que sienten calor y sudan y bueno, tienen, sí, son más emocionales o tienen una manifestación más. Pero el Espíritu Santo se manifiesta es adentro de nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando dice hay otras lenguas, no es otros lenguajes. Hay dos palabras para lenguas en la Biblia. Una palabra es dialectos y otra palabra es glosas. Dialectos son lenguajes que conocemos, pero glosas son palabras inteligibles que nadie entiende. Usted ha visto, ¿no? Cuando estamos aquí en la alabanza, hay personas, y deberíamos de hacerlo más, que comienzan a orar en lenguas. Urra, vaya, laracainas. ¿Usted qué está diciendo? No lo sé. Porque el que habla no lo sabe. Esperemos ahí en Hechos capítulo 2. Mire conmigo un momento, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué? No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Entiende que nadie le entiende? Claro, a uno eso le parece muy raro. Cuando uno no conoce la vida de fe y no ha tenido una experiencia, pues yo me acuerdo la primera vez que llegué a una iglesia cristiana, estábamos en la alabanza, era un viernes, y una señora al lado empezó a hablar en lenguas. Y yo, ella se hurra, vaya a la calle. Cuando terminó el culto, la persona que me ha llevado, oye, al lado había una señora que estaba hablando raro, ¿qué es eso? Entonces me dijo, son las lenguas. ¿Qué es eso? Entonces, la persona fue muy sabia porque no me explicó, sino que me dijo, lea Hechos, lea el libro de los Hechos.
Y yo fui a la casa y leí el libro de los Hechos y hablaron en lenguas, y hablaron en lenguas, y hablaron. Y entonces, ay Señor, yo quiero eso. No pasó nada. Pero llegué a la universidad esa semana y los de la universidad se habían enterado de que yo estaba yendo a la iglesia, pues me matoneaban, ¿no? Pues yo había hecho mucho bullying y entonces ellos me hacían ahora bullying a mí. Y entonces empezaron a molestarme y entonces me preguntaron, oiga, ¿y es verdad que allá la gente habla raro? Dije, sí. ¿Y cómo es eso? Y dije, pues yo no sé, eso es como... Y cuando traté de imitar, empecé a hablar en lenguas. Y yo me quedé asustado y entonces ellos me miraron, yo chao, 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 y me fui para la casa llorando y orando en lenguas, porque había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, Dios bueno, porque de otra manera, como yo soy tan racional, de otra manera de pronto no lo hubiera hecho. Cuando uno es muy racional, pues uno está esperando, a ver, ¿cómo es que tengo que mover la epiglotis y cómo tiene que ser el aire para que las cuerdas? No, no es así. Comience a hablar en nuevas lenguas. Y eso va a salir, o sea, usted solamente, porque uno está esperando. No, comience a hablar. Y el Espíritu empieza, y usted va a saber que no es de usted, sino que el Espíritu comienza a colocar las palabras. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿qué? En su propia lengua. Fíjense, ellos están hablando lenguas inteligibles, pero había de pronto un alemán y él en alemán empezaba a escuchar, como si él estuviera hablando en alemán. Cree en el Señor, Dios es bueno. Y había un italiano, entonces, que Dios es bueno. Y un francés, y entonces, bueno, no eran franceses, no existía ni Italia ni Francia. Partos, coptos, arameos, edomitas, dice aquí, están atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a nosotros, ¿qué será esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Unos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios, pero otros no escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios, sino que escuchaban Urrabaya Laraca. Entonces decían, estos están los borrachos, porque ¿quién habla así? Pues los borrachos. Pero no estaban borrachos. Se da cuenta que la misma experiencia para una persona puede escuchar las maravillas de Dios y para otra persona uno lo ve en la prédica y sale conmocionado. Pastor, qué prédica tan linda y gracias. Y yo siempre digo, ¿pero qué? Es la palabra. Pero otra persona, vamos a comer empanada, tengo sueño. Es la misma palabra. ¿En qué cambia? ¿Cómo lo está recibiendo cada persona? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cómo tiene la comunión? Bueno, estamos viendo aquí el Espíritu Santo morando ¿en qué? Morando en nosotros. Estamos viendo la manifestación externa, no era el Espíritu Santo. El viento y el fuego no era el Espíritu Santo. El viento y el fuego eran ¿qué? Los ángeles. Pero la manifestación interior sí fue el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a predicar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo leí ese versículo, ¿cierto? En toda Judea, en Jerusalén. Volvamos a Juan capítulo 14. Yo quiero avanzar más rápido, pero no podemos, porque si no, pues no entendemos todo lo que está ahí. Juan capítulo 14, otra vez, desde el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, porque está ahí con Jesús el Espíritu Santo, y estará ¿qué? En vosotros. Y después dice,
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es una palabra demasiado hermosa. No os dejaré huérfanos. O sea, usted sabe ese sentido de la orfandad, ¿no? Es un niño chiquito que pierde a sus padres y ¿quién más lo va a amar? ¿Quién lo va a proteger? Está solo. Él dice, ¿sabe qué? No, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a, es más, lo veremos más adelante, él dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo estará en cada uno de ustedes. No, vamos a hacer que Darío cambie su vida y entonces pórtese así, llegue temprano y evangelice tantas horas y lea la Biblia tantos capítulos y ahí, no, de pronto él lo hace porque. Pero imagínense si yo le digo a Darío, es Darío, permite que el Espíritu Santo te pastoree y el Espíritu Santo lo va a pastorear, perfecto. El Espíritu Santo le va a poner dentro de sí el anhelo, el deseo, la comunión y él cada vez va a ir creciendo conforme él quiera, no conforme quiera una persona. Lo decíamos la vez pasada, yo doy gracias porque la iglesia es ¿qué? Libre. No estamos obligando a nadie. Todo lo que hemos hecho es por la voluntad de todos los miembros. Ayer ver, por ejemplo, más de 40 personas capacitándose, eso es una maravilla. En la reunión de servidores vamos a tener más de 130 personas reunidas, gente que sirve, ¿por qué? Porque quiere hacerlo. Nadie le obliga, nadie lo manipula, una persona, no, yo no puedo, tranquilo, no sirva, tranquilo. No, es que sí, bien, vamos a orar. Y después, no, yo quiero volver, venga, claro que sí, venga, hermano. No, pero no, yo quiero ir otra vez. Bueno, tranquilo, espere. Y otra vez vuelve, ay, no, yo quiero ahora sí. Bueno, venga. Y otra vez se va, y otra vez. Pero todas las veces habrá oportunidad, todas las veces, porque esa es la vida de fe. Dicen entonces en Juan capítulo 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo así que vosotros me veréis? ¿Usted sabe que nosotros estamos viendo a Jesús? Yo sé, no es con los ojos físicos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, ustedes están ciegos? Dijo, no, nosotros vemos. Dijo, pues si ven, están peor, están fregados, porque ahora sí va a haber juicio sobre ustedes. Mejor que no vean, mejor que estén ciegos y mejor que sean abiertos los ojos del entendimiento. ¿Qué significa ver a Jesús? Mire conmigo 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Entiende que esta cuestión es una cuestión del amor y que el amor no se puede obligar, que el amor tiene que surgir y que uno no ama a Dios, no es porque Dios no sea amable, Dios es amable. ¿Saben por qué no amamos a Dios? Porque no lo conocemos. Porque cuando uno no, ustedes no, es que no quiero hablar tanto de mi familia, pero ustedes no saben lo que estamos amando a mi mamá porque hemos aprendido a conocerla en estas 2 semanas, pero si usted la conoce desde que nació, no, porque hemos abierto nuestros corazones y hemos hablado y ver esa genialidad, me dice, impresionante. Entonces, claro, eso produce ¿qué? Amor. Por eso nunca vamos a terminar de amarlo, porque todo el tiempo vamos a estar ¿qué? Conociéndolo, porque Él es eterno. Imagínense conocer la mente de Dios. Aquí dice, la gente no lo puede hacer. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha reservado para quienes. ¿Usted entiende el privilegio de la iglesia? ¿Conocer a Dios? No, yo conozco de física cuántica, uy, impresionante. No, yo sé de fluidos y mecánica, yo sé de electricidad, yo sé de ingeniería, yo sé de administración, yo sé, uy, qué maravilla. No, yo sé de computadores, yo sé, sí, uy, perfecto, yo sé fotografía, sí. Yo sé de Dios. No, de Dios. Y ese conocimiento no se desactualiza.
ese conocimiento no se pierde. Y ese conocimiento no se olvida. Mire, usted deja de ser médico y deja de practicar la medicina y a los 5 años ya le da miedo hasta recetar una aspirina. Pero en el conocimiento de Dios, el mismo fuego que recibió el pastor, ese fuego está ahí, aunque él no lo esté dejando salir. Pero le aseguro que si Rodolfo dice, Señor, úsame ya, Dios lo va a usar. Y si se acerca a una persona y le predica el evangelio, la persona va a recibir la vida. ¿Es así o no, pastor Rodolfo? Y le dice a la persona, ¿quiere bautizarse? Sí, no hay dónde. Venga, aquí en un tonel, aquí en la casa, en el patio. Yo estoy contando la historia de él. Y ahí lo sumerge. Y la persona se deja sumergir. Imagínense que alguien aparezca por la calle y le diga a usted, oiga, venga y lo sumerjo en un balde, pelótese y venga y lo sumerjo en un balde. Usted está loco, porque así es lo que Dios quiere. Está loco. Pero no está loco cuando la persona ha recibido ¿qué? La fe. Eso es poder de Dios. Eso es la vida de fe, está ahí. Tiene que dejarlo usted que fluya como ríos de agua. Quite la represa, destape el tapón, permita que toda la fuerza del Espíritu Santo comience a llenarnos. Dice en Corintios, pero Dios nos las ha revelado a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínese poder nosotros conocer la mente de Dios, el logos de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Cuando nosotros no entendemos la palabra tenemos que decir, Señor, necesito entenderla, revélame, muéstrame, permíteme conocerte. Nosotros hacemos aquí la oración antes de la prédica, no porque tengamos un orden y entonces si no hacemos la oración, no es que nos saltamos, no, la oración, no, es porque realmente le estamos pidiendo. Si Dios no hablara, ¿sabe qué? ¿Qué se va a aguantar usted una petorata de un tonto ahí hablando más de una hora al frente? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? ¿Entiende qué es tener la mente de Cristo? Es entender la palabra del Padre por medio de la revelación que Él nos dio. Y nosotros podemos tener la misma sintonía con que Dios la dio por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es demasiado. Poder entender la mente de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros siempre que hablaremos no nos daremos a entender perfectamente. No me malentienda, no, yo no quería decirlo con esa intención, no. Ayer estábamos hablando en la casa de la comunicación, de la semiótica, cómo comunicamos. Entonces los latinos, entonces nos decía una persona extranjera, decía, es que los latinos tienen una ventaja, que los latinos no solamente hablan, un alemán solamente es con palabras que trata de explicar lo que hay en su interior y no deja muchos mostrar los sentimientos, sino que más bien habla con la razón, ¿no? Porque eso es lo elegante, lo debido, lo que se debe hacer. Pero nosotros no, nosotros hasta escupimos al que está, porque queremos decirle todo y entonces con las manos y nos movemos y hacemos los gestos y somos tan pasionales que podemos revelar todo lo que a mí me encanta ver a los traductores de señas.
Pero yo veo, ¿y cómo expresan todos los sentimientos? La traductora, lo que yo estoy diciendo, ella expresa con la cara la fuerza de la intención que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Yo digo, y Dios se enojó. Entonces ya se... Y ellos están entendiendo, Dios se enojó. Bueno, Dios se expresó perfectamente por medio del Hijo. Y nosotros diríamos, pero es que ya la palabra no la conocemos, voy a utilizar una expresión, sentimentalmente, como vino de Dios. El Espíritu Santo nos revela la palabra sentimentalmente desde la mente de Dios, como Él la pensó. ¿Se da cuenta de la importancia del Espíritu Santo? Y nosotros no estamos, venga y leamos la Biblia. No, es más que leer la Biblia. Venga y estudiamos la palabra. No, es más que estudiar la palabra. Es tener la comunión. Terminemos, Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre, aquí estamos, Señor, anhelando entender, anhelando saber, anhelando conocer, anhelando experimentar, anhelando vivir, Jesús. Padre Celestial, ese amor que experimentamos la primera vez y la segunda vez y la tercera vez y todas las veces que nos hemos dispuesto para que tú obres en nosotros, hemos experimentado, porque tú anhelas, porque tú quieres, porque el mayor interesado en que nosotros tengamos la vida eres tú, Señor, porque así eres tú eres generoso, eres dador de vida, Señor. Tú eres la fuente de la vida eterna, Señor. Y tú enviaste a tu Espíritu Santo para que nosotros podamos entender tu mente, tu pensamiento, Señor, con la intensidad, con la forma como nos la revelaste por medio de tu Hijo. Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de los que estamos aquí. Padre, que toda la obra que se da por medio del Espíritu sea en esta iglesia, Señor. Que todos, como dice la palabra en Hechos, que todos sean llenos del Espíritu Santo, que hablemos en nuevas lenguas, según el Espíritu nos dé que hable. Esa es la promesa del Padre. Y que con esa llenura espiritual nosotros vayamos y seamos testigos del amor, de la vida, de lo que tú haces en nuestra vida. Mira a toda la gente que está en Europa, Señor, muerta, sin esperanza, lo tienen todo, ¿no? Ya el mínimo vital básico fue suplido para ellos. Ellos no están luchando por qué van a comer mañana, ni dónde van a dormir, ni cómo van a pagar el recibo. Pero Padre, les falta lo más importante, la vida. Y la están buscando, por eso están yéndose detrás del budismo, detrás de las filosofías orientales, Señor. Pero nosotros tenemos la respuesta para ellos, Señor. Es tu Hijo Jesucristo. Es la vida del Espíritu. Eso es lo que puede llenar la existencia del hombre. De los bienes de este mundo nada nos va a saciar, nada. Pero tú eres el agua que al beber va a hacer que no tengamos sed jamás, Señor. Nosotros queremos beber de tu agua. Nosotros queremos beber de tu Espíritu. Anhelamos, Señor. Anhelamos. Lo anhelamos en el nombre de Jesús.